Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Evidencias que dejó Dios. ¿Nos salvamos solo por fe? Claro que no. Si deseas saber cómo ser salvo, es muy importante escudriñar la palabra de Dios y no confiar ciegamente en lo que dice cualquier persona. Sabemos que a los cristianos se nos ha dado el mandato de predicar el Evangelio y hacer discípulos para rescatar almas para Dios. Lamentablemente, muchos predican que para la salvación de nuestra alma solo necesitamos tener fe y ya. Esto es una verdad incompleta. La fe es necesaria, pero una fe sin obras, sin obediencia, es una fe falsa y muerta. Hay una gran confusión en muchos cristianos por falta de escudriñar la palabra de Dios. Enseñan que las obras no son necesarias para la salvación, porque en la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si leemos estos otros versículos, creyendo en esa falsa doctrina, pareciera como si la Biblia se contradice. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Interesante lo que dicen estos versículos. Si meditas a profundidad, nos está diciendo que el creer en Dios no es suficiente, porque si solo creemos y no obramos, estamos haciendo exactamente lo que hacen los demonios, pues ellos también creen, pero no obedecen. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿por qué la Biblia por un lado nos dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe? Pero en otro lado nos dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, y la fe sin obras es muerta. ¿Se contradice la Biblia? Claro que no. Lo que sucede es que se está hablando de dos tipos de obras. Las obras que no te salvan son esas por las cuales puedes gloriarte, si eres bueno con las personas, si donas dinero al pobre, si ayudas al necesitado. Haciendo todo esto bajo tu propia voluntad, podrías crecerte y gloriarte a ti mismo, pero el hacer esto no te da la salvación de tu alma. Las obras que son necesarias y si te salvan son las obras de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios. Estas obras Dios las pone en nosotros y nos hace aptos para cumplirlas. Si le obedecemos, entonces el único merecedor de esa gloria es Dios, no nosotros. No nos podemos gloriar por esas obras. Como exactamente dice el versículo, no es por obras para que nadie se gloríe. Veamos con la Biblia si esto es correcto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese versículo confirma que no es por nuestras propias obras, sino por las obras de hacer su propósito, su voluntad. Hace una separación entre las obras del hombre, las cuales no te salvan, y las obras de Dios, las cuales, si son necesarias, obedecerlas para la salvación. Vea cómo la Biblia confirma que esas obras son de Dios y no de nosotros, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer, según su buen propósito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Puedo comprobar bíblicamente que la salvación es para los que obedecen y hacen la voluntad de Dios? Claro que sí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí les dejo una lista de versículos que le dan soporte a este tema. Muchos predican que solo por fe somos salvos. ¿Entenderán ellos qué es la fe? Dejemos que la Biblia nos enseñe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si decimos que tenemos fe, es porque somos oidores de la palabra de Dios. Pero si solo somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. No tenemos una verdadera fe. ¿Ven cómo claramente la fe sin obras es muerta? Tristemente, los que creen que solo por fe somos salvos y la obediencia a Dios no es necesaria, creen que luego del arrepentimiento por tus pecados y tener fe en Jesús, todos tus pecados te son perdonados, los pecados por los cuales te arrepentiste y también los pecados futuros, los cuales no podrías haberte arrepentido cuando aceptaste a Jesús, pues ni siquiera sabías cuáles pecados cometerías, pero ellos creen que esos pecados ya son perdonados también. Enseñan que tienes la libertad de pecar como te plazca, y aún así, serás salvo. Ellos creen esto porque no escudriñan la Biblia. Se agarran de estos versículos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Aquí estamos viendo el mismo problema mencionado anteriormente. No saben identificar cuáles son las obras que nos salvan y cuáles son las obras que salvan. Aquí no saben identificar si Cristo murió por todos los pecados que hemos cometido, o por todos los pecados que cometemos y cometeremos. Veamos por cuáles pecados murió Jesús según la palabra de Dios que no se contradice. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si los pecados futuros ya fueron perdonados, lógicamente no es necesario pedir perdón si volvemos a pecar, pero la Biblia enseña que debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los que no creen esto también intentan ridiculizar esta enseñanza bíblica diciendo que si Jesús no murió por los pecados futuros, entonces cada vez que pecaremos, Dios borraría nuestro nombre del libro de la vida y cuando nos arrepintiéramos, tendría que reescribirlo. Los que piensan así lo hacen bajo ignorancia, no conocen a Dios. Dios es omnisciente desde la eternidad. Él ya sabe quién se salvará y quién no. No necesita borrar y reescribir los nombres de los que se salvarán. Para obtener la salvación debemos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo debe haber un arrepentimiento genuino por nuestros pecados. Debe haber un verdadero cambio en nosotros, convirtiéndonos en una nueva persona y dejando el viejo hombre atrás. Por esto los bautismos se les llama bautismos de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos genuinamente, creemos en Jesús y le obedecemos. Eso permite un nuevo nacer en nosotros, convirtiéndonos en hijos de Dios. Es necesario ser hijos de Dios para obtener la salvación, además del arrepentimiento genuino y la fe en Cristo. ¿De qué otra forma se identifica un hijo de Dios? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Si practicamos el pecado, no somos hijos de Dios. ¿Esto significa que debemos ser perfectos y no podemos pecar ni una sola vez? Claro que no. Aunque Dios nos invita a ser santos como Él es santo, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Todos podemos cometer pecado, a veces hasta inconscientemente, pues no somos perfectos. Eso no nos impide obtener la salvación. Lo que nos impide obtener la salvación es practicar el pecado. Si pecamos continuamente, conscientemente, satisfaciendo los deseos carnales pecaminosos, como una adicción incontrolada, eso es practicar el pecado, y eso no nos permitirá obtener la salvación. Vivir en santidad es un requerimiento para obtener la salvación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hoy en día, con tantas distracciones, puede parecer imposible vivir en santidad, pero si no comenzamos a practicar la santidad claramente pidiéndole a Dios que nos ayude y nos fortalezca, jamás lograremos vivir en santidad. Debemos tomar la acción, debemos tener disciplina y consistencia. No es imposible, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay unos versículos claves y muy fuertes que claramente nos da a entender que si no nos mantenemos en obediencia y si nos descarriamos, no obtendremos la salvación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
para poder profetizar, sacar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús solo es posible si eres un verdadero cristiano que obedece a Dios y tienes fe. El que no tiene esas cualidades no puede hacer estas cosas en el nombre de Jesús. Demostrado está en la Biblia. Entonces, ¿por qué Jesús les dirá que nunca los conoció? En ese mismo versículo, Jesús les aclara por qué nunca los conoció. Porque se descarriaron, convirtiéndose en hacedores de maldad. ¿Ser hacedores de maldad nos convierte en desconocidos para Dios? Asimismo lo enseña la Biblia: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Entonces, para que Dios nos conozca y nosotros le conozcamos, debemos obedecerle, hacer su voluntad, viviendo Cristo en nosotros. Tristemente, muchos mueren creyendo la mentira que solo por creer en Jesús ya se salvan. Si fuera solo por fe sin necesidad de obediencia, la mayoría de los cristianos se salvarían. El creer cualquiera lo hace, el obedecer son pocos. Se salvarán muchos o se salvarán pocos. ¿Qué dice la Biblia? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tristemente, por falta de conocimiento, muchos serán destruidos. Por esto te invito a que pongas en práctica esta enseñanza y la compartas con todos los que puedas, para que más personas no estén falta de conocimiento. No quiero terminar este video sin antes darles algunos consejos bíblicos sobre qué acciones tomar para dejar de practicar el pecado. La palabra de Dios nos enseña que debemos mantenernos conectados con Dios en todo momento, orando sin cesar. También nos enseña en que debemos pensar en todo momento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dedica tiempo para leer la Biblia a diario, aunque sean 3 o 5 capítulos al día. Escudriña la palabra de Dios. Y durante el día, si no sabes qué hablar con Dios, si no estás pensando en alguna alabanza para Dios, puedes meditar en su palabra, y esto te permite mantenerte siempre en conexión con Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hablas con Dios en todo momento, piensas en cosas dignas de alabanza en todo momento, lees la Biblia a diario y meditas en ella, quitarás de tu vida el espacio que tenías para practicar el pecado y comenzará a acostumbrarte a vivir en el Espíritu, y el vivir en santidad se convertirá en algo normal en tu vida. Puede que en el comienzo no sea fácil, pero persiste. Pídele a Dios con fe que te dé la fuerza y la sabiduría que necesitas para lograrlo. Sé consistente, manténgase en disciplina por amor a Dios y usted verá cómo lo logrará y cómo comenzará a tener nuevas experiencias espirituales con nuestro Padre Celestial. Hay un detalle que no detectan los que creen que solo por fe son salvos. En el versículo que utilizan para decir que no es por obras y que es solo por fe, con ese mismo versículo que utilizan, se destruye esa misma falsa doctrina cuando entiendes lo que enseña el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El detalle está cuando dice que no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuáles son los dones de Dios?
Los dones de Dios son don de sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñanza, evangelismo, ayudar a otros, administración, ánimo, generosidad, liderazgo, mostrar compasión y aconsejar. ¿Estos dones de Dios se hacen solo por tener fe? Claro que no. Es necesario hacer la obra para poder cumplirlos. Hay otro detalle en esos mismos versículos. Los que creen esa falsa doctrina se detienen en el versículo 9. Pero si leen el siguiente versículo, luego de decir que no es por obras, nos da la orden de hacer obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente aquí está confirmando que sí es por obras. Pero esas obras fueron preparadas por Dios de antemano. Por eso no podemos gloriarnos, solo Dios es merecedor de esa gloria, y esas obras son necesarias para la salvación. Esas obras solo pueden cumplirse cuando tenemos fe y obedecemos a Dios no por hacer nuestra voluntad, sino por hacer su voluntad. Por favor, si siente que este video es una buena enseñanza, regáleme un like. De todo corazón deseo que nuestro Padre Celestial les bendiga abundantemente y les proteja siempre. Un abrazo fuerte, hasta la próxima si el Eterno lo permite.